Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Es tan fuerte y tú débil estás. Si tú quieres luchar y ganar, me impide poder. Dios es mayor, su gloria es tan grande y eterna. Él es poder. Potente voz tiembla la tierra, es poderoso, no
bendiga, amados hermanos. Buenos días una vez más. Gracias a Dios, ya es martes y estamos de vuelta con ustedes en el programa La Verdad que te hace libre. En esa semana yo creo que todos queremos dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Yo creo que no hay palabras para agradecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Hemos estado viendo en estos días tantas cosas pasando alrededor del mundo. Tengo muchos conocidos que están pasando por tribulaciones, en verdad, enfermedades, muchas enfermedades, personas en cama que yo conozco, muchas cosas están sucediendo y estamos viendo muchas cosas pasando en el mundo también. Y bueno, pero queremos dar gracias a Dios porque a pesar de todas estas cosas, aún estemos pasando por momentos difíciles, sabemos que Dios está con nosotros, somos sus hijos, ¿verdad? Somos de Él y estamos en sus manos y gracias a Dios por eso. Yo creo que todos en esta semana estamos agradecidos con el Señor porque una vez más, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de vivir para servirle a Él. Y bueno, estamos aquí una vez más en el programa La Verdad que te hace libre. Este programa lo tenemos todos los martes, como algunos de ustedes saben. Y bueno, yo soy el que conduzco cada martes. Mi nombre es Alfredo Uc. Para los que no me conocen, mi familia y yo somos misioneros en el país de Tailandia. Y bueno, gracias a Dios porque tenemos este martes una vez más la oportunidad de sintonizar y de conducir el programa La Verdad que te hace libre, donde el único propósito, hermanos y hermanas, es compartir la verdad que nos trae libertad. ¿Verdad? Podemos entender que en este mundo hay muchas ideologías, supuestas libertades, pero la única verdadera libertad es la libertad que Dios nos trae a través de su palabra. Primeramente, a través de la salvación. Cuando venimos en fe y arrepentimiento a Dios, ¿verdad? Entonces somos salvos. Y después de eso, ¿verdad? Como este versículo de donde tomamos este nombre, Dios quiere traernos a la verdad de la ignorancia en la que estamos o de la ignorancia en la que estábamos, ¿verdad? Cuando no teníamos a Dios. Y bueno, tenemos su palabra, gracias a Dios. Y esta es la verdad que nos hace libre. Si usted quiere ser libre, hermano o hermana, tenemos que recurrir a la única verdad que nos trae libertad y esta es la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, gracias por sintonizarnos y una vez más, como cada martes decimos, queremos invitarle, hermano y hermana, que usted nos mande un saludito, si usted quiere mandar un saludo, si usted quiere mandar un mensaje, ¿verdad? Si usted quiere decirnos por ahí, ¿verdad? Una petición de oración, cómo usted le podemos ayudar a orar o algún canto, ¿verdad? Que tal vez, bueno, ya pasaron los cantos, ¿verdad? Pero si usted tiene alguna petición, algún saludo, ¿verdad? Quiere decirnos de dónde nos escucha, si usted quiere tal vez un canto y si sobra el tiempo, ¿verdad? Podríamos ponerlo. Y bueno, gracias hermanos porque sintonizan algunos de ustedes cada semana y los que mandan mensajes seguidos, los que ya mandaron mensajes, muchísimas gracias. Gracias por saludos y bueno, gracias a Dios porque estamos una vez de vuelta juntos para poder compartir, para poder estudiar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, durante el tiempo de la enseñanza, si usted tiene alguna pregunta, como siempre les comentamos, estamos abiertos a escuchar su pregunta y contestar si es que la podemos ver y si no la vemos antes, ¿verdad? O no tenemos el tiempo, podemos hacerlo la siguiente semana. Y bueno, es un privilegio para nosotros servirles de esta manera. Y bueno, gracias una vez más por el tiempo que ustedes determinan poner para el programa La Verdad que te hace libre. Aquí estamos en Tailandia, como siempre les comentamos, ya de noche, ya casi terminando las actividades de este día, con muchas actividades muy ocupados, pero con la bendición de poder detenernos y poder tomar el tiempo para transmitir el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, hemos estado hablando, hermanos, acerca de un tema ya por muchas semanas que se llama consejos que traen resultados. Y hablamos del consejo de Dios. Recordamos que la Biblia dice que su palabra es su consejo, de principio a fin, de pasta a pasta es su consejo, para que podamos seguirlo. Y esos consejos de Dios, así como igual manera el consejo malo, trae resultado, ¿verdad? Pero en este caso es resultado malo, un resultado de miseria, pero el consejo de Dios nos trae resultado, un resultado bueno. Hay un versículo que nos gusta mucho a todos cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y bueno, recordamos que si seguimos el consejo de Dios, vamos a buscar lo bueno, vamos a tocar, ¿verdad?, la puerta de los lugares correctos,
vamos a buscar en el lugar adecuado, vamos a buscar en el lugar correcto y encontraremos la bendición. Pero si buscamos lo incorrecto, si tocamos en el lugar que sabemos que no debemos de tocar, si llamamos a quien no debemos de llamar, igualmente tendremos una respuesta, pero no de parte de Dios, pero no con los resultados que Dios quiere para nosotros. Y entonces si buscamos tristemente vamos a encontrar de igual manera del lado negativo. Entonces, hermanos, recordamos que esos consejos de Dios que tenemos en su palabra traen resultados para nosotros, y gracias a Dios porque podemos tener acceso a ellos. Y bueno, hemos estado estudiando el Salmo 119, que nos empieza diciendo en la letra Aleph, hablando referente acerca de Dios el Padre. Nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El camino de Dios, hermanos, que Dios ha creado, es un camino donde Dios nos ha puesto sus estándares, su palabra, sus mandamientos, su ley, para que podamos vivir en ellos y podamos caminar en este camino a la manera de Dios y no a nuestra manera. Entonces, ¿verdad? El siguiente versículo, número 2 de este capítulo, nos recuerda que en este camino de la ley de Dios debemos de caminar con el corazón. Si no lo hacemos de esta manera, entonces, hermanos, estamos viviendo una religión, estamos viviendo, ¿verdad?, simplemente una costumbre, pero no agradamos a Dios. Recordamos que el problema, hermanos, del cual muchas veces Dios habla antes de la cruz, antes de Cristo en la Biblia, el problema no era la ley, no era el mandamiento, no era la ordenanza de Dios, no era de que su palabra, su ley era incapaz, ¿verdad? Porque su palabra es capaz, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, si es incapaz para salvar, claro que decimos que las obras no nos pueden salvar, pero nunca se ha dicho que las obras van a salvar. Entonces, es como si yo dijera que ese martillo que yo tengo en mi mano no sirve para nada porque yo no puedo atornillar ese tornillo en la pared. Entonces ese martillo es incapaz de atornillar. Y bueno, y decimos esto, ¿verdad? Es incapaz ese martillo. Pero no, realmente el martillo no fue diseñado para eso, sino para otro uso. Igualmente la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios no va a salvarnos, porque el obedecer y hacer obras no nos trae salvación. Entonces, la ley de Dios es capaz, ¿verdad? Porque nos ayuda en el camino, pero no nos trae la salvación. Pero Dios ha creado este camino y nos ha dado la oportunidad de usar su palabra para poder agradar a Dios. Entonces, recordamos que se hace con el corazón, ¿verdad? Así vivimos bajo su palabra con el corazón, como dice el principio de este capítulo. Y bueno, lo que hacemos es esto, ¿verdad? Cuando miramos al tiempo del Antiguo Testamento y miramos el error, recordamos que Dios nos comenta, ¿verdad?, el problema, el pueblo, ciertas personas en el pueblo no obedecían a Dios, a la ley de Dios, o lo hacían con el corazón incorrecto. Entonces, ¿verdad?, Dios dice ahora, ¿verdad?, en este tiempo que tenemos al Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz, que ya hemos visto todo el panorama completo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner, como dice Jeremías 31, como dice su palabra en el Nuevo Testamento, poner su ley en nuestro corazón y hacer las cosas de la manera correcta. 1 Corintios nos dice que tenemos un gran ejemplo, ¿verdad?, en los hombres y en las generaciones del tiempo antiguo, ¿verdad?, para no hacer lo que ellos hicieron. Recordamos que Dios le llamó adúlteros espiritualmente cuando ellos dejaron la ley de Dios. Y Dios quiere que tú vengas a Él, seas salvo, y después de eso vivas en fidelidad, guardando su palabra, guardando su ley, porque Dios le ha llamado adulterio a no guardar la palabra de Dios, a no seguir la ley de Dios. Entonces tenemos, hermanos, este recordatorio del principio del Salmo que nos enseña que hay un camino, el camino de la ley de Dios, y que este camino se sigue con el corazón. Cuando guardamos su palabra, cuando vivimos bajo su palabra y lo hacemos de corazón, entonces estamos caminando en este camino agradando al Señor. Que no seamos como un sepulcro blanqueado, sino que seamos, ¿verdad?, realmente por fuera hermosos y por dentro en el corazón seamos aún más hermosos, agradando al Señor. Hemos visto cada semana, sección por sección, siguiendo las letras del hebreo, del alefato hebreo, y hemos llegado el día de hoy hasta la letra Reish, ¿verdad? No sé si lo mencionó correctamente, ¿verdad? Pero tal vez no es mi idioma madre, entonces lo mencionó tal vez no correctamente, no perfecto, pero algo parecido al sonido Reish, ¿verdad? Entonces tenemos esta letra del alefato hebreo, aquí bajo lo que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada estudiamos la letra Kof, ¿verdad? Y nos habla acerca de la santidad. Y ahora estudiamos Reish y nos habla de algo muy opuesto,
nos habla acerca nos hace referencia a la maldad, ¿verdad? Nos hace referencia a la pobreza. Y esto, hermanos, es algo opuesto a la santidad de Dios, ¿verdad? Y esto nos recuerda que cuando nosotros nos alejamos de la verdad, nos alejamos y nos acercamos a la maldad, vamos a venir a pobreza espiritual, vamos a venir a la miseria, no nada más espiritual, pero físicamente tendremos consecuencias y viviremos en la miseria. Recuerde que todo está conectado, lo espiritual con lo físico, con lo cotidiano. Tenemos una vida espiritual, pero que también afecta la vida exterior y también afecta, ¿verdad?, nuestra vida. Incluso nos habla la Biblia acerca de asuntos de salud, ¿verdad? El espíritu triste, espíritu amable, espíritu bueno, ¿verdad? El agradar a Dios y todas estas cosas. Todo trae consecuencias en todas nuestras áreas de la vida, ¿verdad? Trae fracasos cuando desobedecemos, trae victorias cuando obedecemos. Y vemos en esa letra, nos recuerda, hermanos, acerca de esto, de el alejarse de Dios, de la palabra de Dios, nos viene a pobreza, nos trae, ¿verdad?, a estar del lado opuesto a la santidad de Dios, al lado opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Recordamos que la santidad es, ¿verdad?, viene al vivir una vida alejada del pecado, una vida en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, su palabra, cuando obedecemos su ley y tratamos de hacer lo que Dios quiere, estamos viniendo a la santidad. La santidad no viene por sí sola. La santidad no es simplemente que yo me bautizo y ahora soy santo en cuanto a mi vida cotidiana, en cuanto que ya se me quitó el pecado y ahora ya no voy a tener pecado nunca jamás y yo voy a poder, ¿verdad?, ser perfecto, ¿verdad? Sino que buscamos día a día la santidad, obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra y agradándole a Él en lo que Él quiere que le obedezcamos. Y bueno, vamos a empezar a leer los pasajes de este día, los versículos, y vamos a leer hoy del versículo 153 al versículo, si no estoy equivocado, 160, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos y vamos a leer 53, 54 y 55. Y la Biblia dice así: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Qué tremendos pasajes acabamos de leer en este momento. Qué maravilloso es cómo Dios claramente nos explica, nos habla, nos enseña, ¿verdad?, los consejos para nosotros y nos enseña de los resultados que vienen de aquellos que están del lado de Dios y que quieren agradarle, y aquellos que están del lado opuesto que no quieren agradar a Dios. Vemos muchas veces, como en este momento acabamos de leer, al salmista orando y pidiendo ayuda, pidiendo libertad, pidiéndole a Dios avivamiento, pidiéndole a Dios que Dios le ayude a mirar, que Dios le ayude a mirar la verdad, que le ayude a amar lo que debe amar, la palabra de Dios. Entonces vemos aquí el salmista, como muchas veces vemos aquí en este capítulo, salmista pidiendo, ¿verdad?, por ayuda del Señor, por socorro del Señor, para que Dios le ayude. Y él habla con Dios diciendo: Señor, no me he olvidado de tu ley. El salmista no olvidaba la ley de Dios, como igualmente usted y yo no debemos olvidar la ley de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis palabras. ¿Verdad? Recordamos que Dios desea, ¿verdad?, que nosotros no olvidemos la ley de Dios y que nuestro corazón guarde las palabras de la ley de Dios que Él nos ha dejado. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermano y hermana, y nos acercamos y vemos esto, dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis palabras. Debemos de tomarlo como una advertencia. No olvidemos la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado como sus mandamientos. Guardémoslos en nuestro corazón y no lo olvidemos. El salmista dice: Señor, ayúdame, líbrame, yo no he olvidado tu ley, la tengo pendiente en mi corazón. Y recordamos, este hombre fue llamado por Dios el hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las razones es obvia, ¿verdad?, que él no olvidó la ley de Dios, como dice este versículo. Él está afirmando: no lo he olvidado. Y seguramente que había honestidad y sinceridad en su corazón. Luego, él una vez más sigue orando y pidiendo que Dios le ayude en su causa, que Dios le dé redención en su causa.
y le vivifique acorde a su palabra, como ya hemos visto también muchas veces, como Él pide que Dios le dé un avivamiento a través de su palabra, no nada más del punto de la promesa, pero también habla acerca del mandamiento, ¿verdad? Y es cuando tenemos una mente enfocada, cuando tendremos un avivamiento de Dios, cuando tendremos que Dios nos vivifique, no nada más sabiendo lo que Dios nos promete, pero sabiendo lo que Dios nos pide que hagamos, que nos traiga un corazón pleno de agradecimiento por lo que Dios nos ha prohibido hacer y lo que nos ha pedido hacer igualmente. ¿Verdad? Y luego dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Recordamos que la palabra impío aparece otras veces en este capítulo y nos hace referencia siempre de aquellos que deciden alejarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que los impíos no proceden conforme a su ley, lo que dice en este capítulo. Entonces nos habla de aquellos impíos y dice que está lejos de ellos la salvación, porque no buscan sus estatutos. Obviamente no está hablando de la salvación, porque el buscar, el obedecer los mandamientos de Dios no trae salvación del alma, pero sí nos trae salvación en las circunstancias de la vida. Recordamos que la ley de Dios, hermanos, tiene 3 propósitos. Nos muestra el pecado para saber que no podremos ir al cielo simplemente por el hecho de que vamos a intentar obedecer la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si tú quebrantas un mandamiento, tú eres transgresor, como todos somos transgresores, ¿verdad? Eso no significa que, bueno, ya soy transgresor, ya no cumplí, pues ya mejor lo tiro a la basura y no tengo por qué hacer nada de ello. Yo creo que no habría un pastor en ninguna iglesia que le dijera, que venga un miembro de la iglesia y le dijera, pastor, ¿sabe qué? Pues no he podido diezmar este mes, ¿verdad? La verdad es que me equivoqué y no di mi diezmo. Y usted le dice, no, pues si no diezmó, pues ya transgredió, ya no diezme nunca jamás, ya no tiene por qué hacerlo porque ya usted ya no cumplió una vez. No decimos de esta manera. ¿Qué hacemos? Le animamos a seguir adelante, le animamos a tratar de dar lo que Él no ha dado, ¿verdad? Y de seguir haciendo lo que Él debe de hacer. E igualmente, ¿verdad? En el punto de la salvación, la ley nos dice, si tú transgredes la ley, si tú fallas, tú eres transgresor de la ley. Entonces, en el punto de la salvación, podemos recordar la salvación. La ley nos muestra la salvación, nos muestra que es imposible venir a Cristo por fe y ser salvos a través de la ley. Pero no quiere decir que, bueno, ya transgredí, pues ya no voy a hacer nada, ya no tengo que hacer nada porque soy transgresor. No, cuando venimos a la fe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a cumplir mandamientos de Dios. ¿Para qué? Porque ya somos sus hijos, ya hemos sido redimidos y tratamos de vivir una vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Si yo era un alcohólico y yo estaba viviendo de esta manera en pecado sin Dios, yo vengo a la fe y digo, bueno, pues ya transgredí esa ley de Dios, ese mandamiento, pues ya, no voy a hacer nada, pues voy a seguir tomando, ya soy hijo de Dios. No hacemos esto, ¿verdad? Hemos transgredido su palabra y ahora que venimos a la fe, empezamos de nuevo y estamos tratando de agradar a Dios, porque ahora recordamos que la ley de Dios nos sirve no nada más para mirar el pecado, pero ahora nos trae bendición cuando obedecemos, como la Biblia dice, y nos trae maldición cuando desobedecemos. Entonces cumplimos su palabra, cumplimos su ley y venimos a bendición, pero desobedecemos a Dios y nos trae castigo, consecuencia, nos trae maldición, no condenación eterna, pero sí, ¿verdad?, trae consecuencias el pecado. Entonces, hermanos, aquí nos dice una vez más, los impíos, está lejos la salvación de ellos, porque no, ¿verdad?, no buscan sus estatutos, o como dicen otros versículos del mismo capítulo, no proceden según tu ley, ¿verdad? Un impío se aleja de Dios, se aleja de sus mandamientos, de su ley. ¿Y qué sucede? La salvación de Dios no llega a sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una vida impía sin Dios, ¿verdad? Y aún, hermano, todavía muchas veces la misericordia de Dios, como también este capítulo nos habla de ella, ¿verdad? Muchas veces, a pesar de que falla una persona y que está haciendo lo incorrecto, todavía Dios en su misericordia tiene, ¿verdad?, paciencia y piedad. Pero, hermanos, recordamos que no podemos jugar con Dios. Entonces nos habla del impío que se aleja de la ley de Dios. No tiene salvación en su vida, porque no busca su palabra. La persona que decide vivir alejada de Dios, sin Dios, y decide vivir en su pecado, ¿verdad? Literalmente decide hacerlo, decide alejarse de Dios. Recuerde, hermano, usted está viviendo como un impío, ¿verdad? Como un impío. Y la Biblia dice que no hay salvación para usted. Si usted no se arrepiente, recuerde que dice Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. ¿Usted quiere la misericordia de Dios? ¿Usted quiere la salvación de Dios? Bueno, hablando de la vida después de ser salvo, usted necesita, ¿verdad?, vivir una vida no como un impío alejado de la ley de Dios, pero usted necesita vivir como una persona que ha sido redimida. Usted tiene que probar, hermano, con su vida que realmente usted es salvo y que usted procede según la ley de Dios, la palabra de Dios, porque usted es hijo de Dios. Mire que dice versículos 156 y 157, dice la Biblia así: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y estábamos hablando de eso precisamente ahorita, de la misericordia de Dios. Y dice el versículo 57, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Miren qué curioso, ¿verdad? A mí se me hace muy curioso las conexiones que podemos encontrar en la Biblia cuando vamos leyendo, ¿verdad? Y vamos conectando, ¿verdad? Estas conexiones, estas cosas que están ahí que Dios dejó para poder ver, ¿verdad? Cosas muy curiosas e interesantes, la palabra de Dios, que aún en ellas podemos encontrar enseñanza. Y mire que dice, habla de dos cosas que él expresa como mucho, ¿verdad? Primeramente habla de las muchas misericordias. Y también habla de los muchos perseguidores, ¿verdad? Y mire, que yo creo que todos queremos lo primero, ¿verdad? Queremos las muchas misericordias de Dios. Yo las quiero, hermano. Seré honesto con usted. Yo quiero las misericordias de Dios. Y honestamente, yo puedo decir, las misericordias de Dios son muchas. Si yo le contara, hermano, solamente en esta semana, cuántas cosas, de verdad, cuántas cosas el Señor nos ha dado por su misericordia, y no hablo de cosas materiales nada más, ¿verdad? Pero de tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, por su misericordia. ¿Cuántas cosas? Son muchas, nuevas son cada mañana. Pero también recordamos, como dice el salmista, que hay muchos perseguidores, ¿verdad? Y yo pienso que el salmista habla de algo literal, pero también habla de algo espiritual. Yo creo que nosotros tenemos en la vida cotidiana, física, literal, tenemos perseguidores. Tenemos gente que tal vez nos criticaría, gente que habla mal de nosotros, tal vez gente que a nuestras espaldas tal vez habla mal, critica, y enfrente de nosotros nos habla bien. Tal vez tenemos gente, ¿verdad?, que nos quiere tumbar, gente que quiere lograr que algo malo suceda en nuestra vida. Yo estoy seguro que lo hay. Gente, ¿verdad?, que quiere ponernos el pie encima, que quiere hacer daño en nuestras vidas, literal, físicamente. Tenemos perseguidores, tenemos gente de las cuales tenemos que literalmente huir, ¿verdad?, porque tal vez el ver a esas personas o el que nos vean podría traer problemas. Entonces tenemos muchos perseguidores físicamente. Incluso, ¿verdad?, físicamente perseguidores, no personas, pero tal vez sean cosas, ¿verdad?, materiales, cosas físicas que podemos tocar, que son nuestros perseguidores. Y también cosas espirituales. Hay cosas, ¿verdad?, hay pecados, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual, pecados, ¿verdad?, circunstancias que nos traen a la angustia, a la aflicción, a la agonía, nos quitan la confianza en Dios, y estos son nuestros perseguidores igualmente. Y así como tenemos sus misericordias, tenemos muchos perseguidores en nuestras vidas. Y tenemos muchos enemigos, ¿verdad? Enemigos espirituales y enemigos tal vez físicamente y tal vez tangiblemente tenemos enemigos, y tenemos enemigos espirituales, ¿verdad?, que no nos dejan avanzar espiritualmente también. Tenemos muchas misericordias y tenemos muchos perseguidores y enemigos. Pero el salmista pide que en este momento de recordar a las misericordias y los enemigos, que Dios le traiga a su vida avivamiento, ser vivificado, conforme a sus juicios. Una vez más, no simplemente por la promesa, pero por el mandamiento, por la ordenanza. Dice, tráeme avivamiento cuando yo veo tus mandamientos. Y él habla a Dios, Señor, como lo mencionó hace un momento, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. No me he apartado de tus testimonios. Qué tremendo, hermanos. Cómo que tuviéramos este corazón y esta libertad para orar de esta manera, porque sabemos y honestamente podemos decir, Señor, yo tengo tus testimonios, tus mandamientos en mi corazón, y yo no me he apartado de ellos.
Tú sabes, Dios, que yo trato de vivir por ellos y tal vez he fallado, pero yo he querido mantenerme y me he mantenido guardando tu palabra. He tratado de hacer lo más que yo puedo para vivir fiel a ti. Y cómo el salmista está orando de esta manera, qué tremendo, ¿verdad? Y pide que Dios le traiga un avivamiento a su vida. Y hermanos, recordemos y no olvidemos que no nada más hay muchos problemas, dificultades, necesidades, perseguidores y enemigos en nuestras vidas, pero también las misericordias de Dios son muchas y son grandes y que nos traen, ¿verdad?, una vida exitosa por la misericordia de Dios, porque estamos tratando de buscar agradar a Dios y vivir en santidad. Recordamos que estos versículos están bajo esta letra Reish, que nos recuerda, ¿verdad?, a la pobreza espiritual, podríamos decirlo así, y a la maldad, lo que nos aleja de la verdad de Dios. Y él está hablando aquí de muchas cosas como alejarse y apartarse, como vimos ahorita en los versículos que leímos al principio también, ¿verdad? Los impíos, ¿verdad?, que se alejan. Y como vimos ahorita, ¿verdad?, que dice, yo no me he alejado de tus testimonios. Y vemos esto, hermano, la maldad nos aleja de la verdad. Y como el salmista dice, los impíos se alejaron, pero yo me he acercado, no me he apartado de tu palabra. Y qué maravilloso tenemos esta conexión en la palabra de Dios. Versículo 158, 159 nos dice así: veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y una vez más, que la confianza del salmista para orar a Dios y decir, Señor, yo amo tu palabra, yo amo tus mandamientos, ¿verdad? Y qué maravilloso y qué tremendo esto. Pero una vez más, primero nos habla, en los versículos anteriores que leímos, nos habla acerca de aquellos, ¿verdad?, que personas que son impíos, que se alejan de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como le hemos leído en otros versículos igualmente. Pero vemos aquí, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de prevaricadores y de disgusto. Y una vez más hemos visto también esto en otros versículos atrás, cómo el salmista sentía, ¿verdad?, tenía sentimientos, tenía reacciones espirituales hacia aquellos que no guardaban la palabra de Dios, que no guardaban la ley de Dios, como dicen versículos literalmente en este capítulo, ¿verdad? A veces sentía un celo, a veces sentía tristeza. Nos habla de que él tenía lágrimas en sus ojos porque no guardaban su ley. Él sentía, ¿verdad? Y aquí nos habla acerca de disgusto, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad?, que no guardaban su palabra. Y realmente, hermanos, podríamos tener disgusto por aquellos que no guardan su palabra, ¿verdad? Y hablando aquellos de conocen, obviamente, no estamos hablando de personas que no conocen, ¿verdad? Tenemos tristeza y compasión por aquellos que no conocen la palabra de Dios y que están en ignorancia, que no se han dado cuenta de la verdad que les hace libres, pero, ¿verdad?, tenemos tal vez cierta incomodidad, cierto disgusto por aquellos que conocen los mandamientos de Dios, que han escuchado lo que Dios le llama pecado y que continúan viviendo bajo ese pecado. Aquellos que Dios, que sabemos tal vez, o que tú sabes que Dios les ha dicho, les ha hablado en la enseñanza, en la predicación, en la lectura de la palabra de Dios, lo que Dios le llama pecado, lo que Dios no quiere que ellos hagan o que nosotros hagamos, pero que tienen el yo pienso, pues yo creo, pues para mí no es, pues es que yo no lo veo de esa manera y tenemos excusas para poder hacer cosas que Dios le ha llamado pecado. Y mire qué dice aquí, dice, me disgustaba. Y realmente, hermano, les soy honesto, ha habido ocasiones en que yo he sentido tal vez desacuerdo, disgusto, cuando yo he visto, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, el pecado literal, el pecado a propósito, de quienes sabrían que no deberían hacer el pecado y que con gusto lo hacen, lo ejecutan, ¿verdad?, lo hacen saber, lo enseñan y simplemente continúan viviendo como viven, alejados de Dios. Y realmente da compasión, a veces lágrimas, a veces disgusto, pero mire, hermano, que Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo el alejarse de Dios trae las consecuencias, ¿verdad? Primeramente, aquí vemos el salmista diciendo, como leímos, disgusto porque no guardaban tu palabra. Y nos habla de que son prevaricadores, nos habla de que son impíos, y nos habla de que no tienen salvación. Una vez más, salvación, ¿verdad? Tal vez personas que habían venido a la verdad, que conocían la palabra de Dios, pero
deciden vivir una vida que no agrada al Señor. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Una vez más, el salmista primero pide vivificarse, conforme a la palabra de Dios. Y ahora él pide vivificarse conforme a la misericordia de Dios. Entonces, él pide, dame avivamiento cuando leo tu palabra, cuando veo tus juicios, tu ley. Y dame avivamiento cuando yo veo tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Pero también, hermanos, recordamos que la Biblia nos enseña que su ley, su palabra, sus mandamientos son un acto de misericordia igualmente. Cuando Dios nos pone, ¿verdad?, una barrera, nos pone una barda, es como cuando este pequeñito bebé, ¿verdad?, tiene su corralito, ¿verdad?, para que no salga de donde debe salir, porque fuera de ahí hay peligro. Eso no es un encierro. Vamos a llamarlo como que podría ser un acto de misericordia de parte del cuidador hacia el bebé, ¿verdad?, que está ahí, para que no pase peligro, para que no sufra consecuencias. E igualmente la palabra de Dios, los límites de Dios, sus mandamientos son actos de misericordia. Entonces, cuando el salmista pide, ¿verdad?, pide que Dios le vivifique conforme a sus juicios y su misericordia, podríamos entender las mismas cosas y podríamos recordar igualmente que sus misericordias, ¿verdad?, la bondad de Dios hacia nosotros, su forma de tratarnos, de perdonarnos, de amarnos, su gracia nos debe de traer igualmente a ser vivificados, porque podemos mirar el amor de Dios que no merecemos hacia nuestras vidas imperfectas. Mire que dice versículo 160, y este es el último versículo, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Mire que nos dice aquí la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, que simplemente toda su palabra es verdad. No podemos decir que alguna palabra de Dios es verdad. Si yo desacredito ciertas partes de la palabra de Dios, yo estoy pensando de esta manera. No toda su palabra es la verdad. O cuando yo digo, bueno, es que eso era para el tiempo antiguo. Ahora tenemos otra verdad. Tenemos otra ley, otro mandamiento, otra palabra. Entonces desechamos la verdad del Padre o desechamos la verdad de Cristo. Entonces estamos en contra de este principio de Dios. La suma de su palabra es verdad. Toda su palabra es la verdad. Por eso la Biblia nos dice que su justicia es justicia eterna y su ley, la verdad, la ley de Dios es la verdad. ¿Cuánto de la ley de Dios? Es la suma de tu palabra. Prácticamente podemos decir que toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con la verdad? La obedecemos, vivimos por ella y agradamos a Dios siguiendo la verdad, porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Es muy triste porque hoy en día podemos dividir, ¿verdad? Muchas veces la teología ha hecho, ¿verdad?, enseñanzas, y enseñanzas a veces, seamos honestos, enseñanzas de hombres, ¿verdad? Hemos hecho divisiones, ¿verdad? Hemos hecho divisiones, aquí está el Antiguo Testamento, aquí está el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando la Biblia no le llama de esta manera, y no digo que es malo, pero simplemente estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, aquí este era un tiempo, este es otro tiempo. Bueno, es que aquí esto es la ley ceremonial y esta es la ley civil y esta es la ley moral, ¿verdad? Y hacemos una división y hacemos una resta, ¿verdad? Hacemos una partición. Pero la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. No deberíamos de hacer divisiones y decir, es que esto sí, y es que esto aparte no, porque esto es de este grupo y esto es de este grupo. Y hacemos una división cuando la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Y fíjese que dice ahí más adelante, y eterno es todo, fíjese bien, eterno es todo juicio de tu justicia. Una vez más, no deberíamos estar en contra de esto. Eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando leemos en la palabra de Dios que su juicio, su palabra exactamente, su palabra, su juicio, ¿verdad?, todo su mandamiento, lo que Él nos ha dejado, su ley, todo esto dice que es eterno, todo juicio de tu justicia. Por eso cuando leemos los profetas y leemos acerca del milenio, nos damos cuenta que nos habla de la ley de Dios. Nos continúa hablando, ¿verdad?, de ciertas cosas de la palabra de Dios que a lo mejor pensaríamos, ya eso no hay que hacerlo, pero nos dice la Biblia acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque su juicio es eterno, porque su palabra es eterna. ¿Y cuánto? No dice algunos juicios, dice todo juicio es eterno. Entonces, cuando
hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de sus mandamientos, recordamos que son la verdad y que todo este juicio, toda esta verdad de Dios es eterna. Ahora, ciertamente que hay cosas que tal vez hoy en día no vamos a hacer o podríamos hacer, ¿verdad? Aunque podemos tomar el mandamiento entendiendo el principio sin ser legalistas y usándolo en nuestro tiempo y entendiendo el deseo de Dios. Por eso recuerde, cuando Cristo vino, Él le hablaba a la gente y les decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él estaba enseñando, ¿verdad?, el centro del mandamiento, el principio del mandamiento, el propósito del mandamiento para que podamos cumplir su ley de la manera correcta, ¿verdad? Él no estaba quitando las palabras del Padre, ¿verdad? Él no estaba haciendo un cambio en las palabras del Padre porque Él es en el Padre es en Él, y la Biblia dice que Él es Dios. Él no puede estar en contra de sí mismo. Él nos habla que su doctrina no es de Él, sino de su Padre. Entonces, estamos entendiendo, simplemente entendemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Una vez más, leemos, por ejemplo, en la Biblia, ahí lo vemos en otras ocasiones, ¿verdad?, acerca de los leprosos, y leemos acerca de que tenían que avisar, ¿verdad?, que ellos eran leprosos y para que la gente pueda quitarse del camino, ¿verdad? Y si ellos eran curados, podían regresar, ¿verdad?, a sus habitaciones. Pero entendiendo esto, hoy en día tal vez lo podemos entender más claramente y podemos entender cuál es el mandamiento de Dios acorde a nuestro tiempo, y podemos entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, que es un mandamiento eterno, es un juicio de Dios de justicia, y que es verdad porque es palabra de Dios. Y en ese tiempo que estamos pasando por una pandemia, podemos ver más claramente cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios nos enseña incluso a nosotros, su pueblo, a amar a nuestro prójimo, incluso en las cosas cotidianas de la vida. Entonces entendemos, su palabra es eterna, su juicio es verdad, y dice toda su palabra, la suma de su palabra y todo juicio es eterno. Y mire, hermano, aquí nos enseña la palabra de Dios, nos recuerda al final de esto, ¿verdad? Esta palabra que nos recuerda, ¿verdad?, tal vez a la pobreza espiritual o a la maldad, al pecado, nos recuerda, ¿verdad?, que si nosotros estamos cerca de toda su palabra, de toda su verdad, estaremos viviendo una vida de victoria, una vida alejada del pecado. Recordamos que la Biblia nos acerca a la verdad, la Biblia nos acerca a la santidad, pero el pecado nos aleja de ella, nos aleja de la verdad y de la santidad. Aquí vimos un ejemplo acerca del impío, que no tiene salvación porque se aleja de sus estatutos, pero aquel que se acerca a Dios tiene la bendición del Señor. La pregunta para nosotros sería en esta mañana, hermano y hermana que nos escucha, ¿de qué lado usted quiere estar? ¿Quiere estar viviendo en la maldad o quiere caminar hacia el camino de maldad? ¿O usted quiere caminar, como dice este salmo, en este camino de la ley de Jehová, como dice Salmo 119:1, y andar en sus caminos de todo corazón para poder tener la bendición del Señor, y usted pueda recibir su amor y su misericordia como Él quiere extenderla hacia su vida, ¿verdad? Porque usted sería un hijo obediente. Dios nos ayude, hermano y hermana, a poder hacer esto. Ahora, tal vez usted nos escucha y usted tal vez pensará, bueno, pues yo soy oyente, yo tal vez no me congrego en una iglesia, yo tal vez he estudiado un poco de la Biblia, pero yo no sé nada acerca de Dios, no sé mucho acerca de todo esto. Y bueno, tenemos que empezar con lo más importante. Lo primero que usted tendría que escuchar es, ¿verdad?, el punto de que alguien ha venido a la tierra a morir por sus pecados, y es el Señor Jesucristo, el Mesías, y que Él es Dios y que Él tiene salvación para usted. Lo más importante, más que conocer o recibir información de la Biblia, y me refiero en general de qué mandamientos usted debería de tratar de hacer para ser bueno, mire que usted debería primeramente tener, ¿verdad?, una relación con Dios, y esto empieza desde el día en que usted viene a Dios en fe y usted tiene un encuentro con Dios y usted se da cuenta de quién es usted, un pecador, y quién es Dios, santo, y usted viene a Él y usted tiene un arrepentimiento genuino de su vida sin Dios y sin Cristo, una vida en el pecado, y usted en ese momento viene en la fe, a fe, y usted cree de corazón que
usted necesita a un Salvador y usted necesita salvación. Y en ese momento, en un momento de fe, usted puede venir a Él y usted puede tener vida eterna de Él. Si usted no sabe tal vez qué pasará con su vida después de que usted muera, entonces en este día usted puede asegurarse y usted puede depositar su fe solamente y únicamente en el Señor Jesucristo, que ha muerto por usted en la cruz. Y Él tendrá para usted misericordia, salvación y vida eterna para el día que usted tenga que dejar, ¿verdad?, este cuerpo mortal en el cual estamos viviendo. Yo le invito a que usted hoy decida por Cristo. Usted decida por venir a Él en fe y arrepentimiento para que usted pueda tener un encuentro con Él y usted pueda ser salvo el día de hoy y usted pueda tener la promesa de la vida eterna. Si usted quiere tener esta promesa, usted quiere ser parte, usted quiere ser pueblo, usted quiere ser redimido, salvo, lavado por la sangre de Cristo, le invito a que el día de hoy usted tome un tiempo con Él y hable con Él. Y si usted realmente está listo en fe, usted tiene fe para ser salvo, usted hoy le pida al Señor que sea su Salvador y que venga a usted y que usted pueda ser parte con Él, parte del pueblo de Dios. Y bueno, hermano, usted que nos escucha, que usted tiene salvación, le invito a meditar en lo que hemos escuchado el día de hoy y que usted tome decisiones para el Señor. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias porque usted ha tomado tiempo para escucharnos. Terminamos con una oración. Si usted puede tal vez allí en su lugar orar con nosotros, le invito a que ore en este tiempo conmigo. Señor y Dios, gracias te damos en este momento. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y tú nos enseñas acerca del camino del bien y el camino del mal, camino angosto y el camino ancho. Nos enseñas acerca de un camino de victoria y un camino de derrota. Nos enseñas acerca del camino de la ley de Jehová en el cual debemos de caminar. Ayúdanos, Dios, por favor, a tener un corazón que quiera guardar tu palabra de la manera correcta. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, a agradarte en todo y a poder vivir en santidad cerca de tu palabra y lejos del pecado. Te ruego que si hoy, Señor, alguien nos escuchó, que aún no es parte, no es pueblo, no ha sido redimido o lavado por la sangre de Cristo, te pido que tú traigas convicción, Espíritu Santo, a su vida y que hoy pueda tomar una buena decisión que cambiará su destino. Esté con nosotros en este día, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Una vez más, gracias por escuchar el programa La Verdad que te hace libre, donde tratamos de recordar y enseñar que la única verdad que nos trae libertad es la palabra de Dios. Si usted quiere ser libre del pecado, de la ignorancia, usted quiere ser libre de la falsa enseñanza, usted quiere ser libre de la derrota del pecado, venga hoy al Señor y deje que su verdad transforme su vida. Gracias por su tiempo, amados hermanos. Les mandamos un saludo. Gracias por cada persona que mandó mensajes y gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Este fue el programa La Verdad que te hace libre, donde el único propósito es enseñar la verdad de Dios que nos trae libertad. Gracias por su tiempo. Le saluda el hermano Alfredo y deseo que Dios le bendiga en este día.